Bendiciones, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de vosotros. Señores, en esta pequeña oportunidad quiero impartirle un tema que ha sido de mucha tertulia, muchas discusiones, mucho desacuerdo, y es el tema del vino y la embriaguez. Hay muchos que postulan de que sí se puede beber vino, hay otros que postulan de que no se puede beber vino, hay otros que aluden y dicen no, porque el problema no es el vino, sino la embriaguez, hay otros que postulan que son más radicales, que dicen literalmente que no se puede tomar vino. En esta pequeña ocasión yo le traje este tema de manera sistemática, lo vamos a tocar punto por punto para así traer luz a aquella persona que necesita un conocimiento iluminado de parte del Espíritu Santo. Y lo primero que nosotros tenemos que denotar es que para hablar de este tema, literalmente tenemos que irnos a la Biblia. Y si no vamos a la Biblia, tenemos que irnos a la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que la Biblia, el documento sagrado que nosotros tenemos, es un documento que se escribió literalmente para un pueblo en específico. El 80% de los principios, mandatos y estatutos que hay en la Biblia fue para un pueblo, fue para una comunidad, para una cultura en específica. Entonces, por eso tenemos que trasladarnos allá para darle una correcta interpretación a cada versículo cuando se toca los puntos del vino y la embriaguez. Y yo quiero citar, antes de todo, a Efesios capítulo 5, versículo 18, que literalmente es un versículo que desmonta un dicho que muchos de nosotros a veces decimos, no, porque la Biblia dice, bebéis, pero no embriaguéis. No, la Biblia no dice bebéis, pero no embriaguéis. En ninguna parte de la Biblia dice que se puede tomar, pero no embriagáis. Eso es un texto espurio, eso es un versículo que no existe en la Biblia. Eso es un versículo mal traducido, y no mal traducido, que no está en la Biblia. Entonces, el que no lee Biblia se cree ese cuento y dice, no, porque la Biblia dice, bebéis pero no embriaguéis. No, no, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, hablando el apóstol Pablo, es lo siguiente. La palabra de Dios la leemos en el nombre poderoso de Jesús. Escuche cómo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Escuche bien. Pablo dice, no embriagáis con vino. Y usted dirá, Pablo, ¿pero y por qué? Ok, te voy a explicar por qué a la consecuencia. En lo cual no hay disolución. La palabra disolución tiene que ver con desenfreno en la moral. Tiene que ver cuando la persona no tiene autocontrol. Tiene que ver cuando la persona moralmente no se puede controlar. Entonces Pablo dice, no embriaguéis con vino. ¿Pero por qué, Pablo? Porque te desenfrenas en la moral. Haces cosas inmoralmente que en tus sentidos normales no lo vas a hacer. Pero estando bajo los efectos del vino, entonces harás cosas que después que te pase la embriaguez, entonces te vas a arrepentir. Y dice, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Escuche bien, se lo voy a repetir. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo, señores, procuren ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué, Pablo? Porque el Espíritu Santo traerá a tu vida un dominio propio.
Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo no da que, vamos a buscarlo aquí, vamos a buscarlo aquí. Dice que el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia en Timoteo, en segunda de Timoteo, pues Dios nos ha dado un espíritu, dice la Biblia, pero Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. A eso es que el apóstol Pablo hace referencia en Efesios y vuelve y se lo repite a Timoteo. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de miedo, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio para que te puedas controlar. Pero Pablo, tener un dominio propio sobre sí mismo, pero ¿a qué tú te refieres, Pablo? Vámonos a Génesis. Dios le dice a Noé, Noé, el hombre desde su juventud se inclina hacia el mal. O sea, desde su juventud, desde su naturaleza pecaminosa adámica, el hombre se inclina más fácil y más rápido a lo malo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que dentro de nosotros hay una lucha interna. ¿Y cuál es esa lucha? La parte del espíritu, la parte que quiere agradar a Dios, la parte que quiere someterse a Dios, la parte que quiere ayunar, la parte que quiere hacer las cosas correctas de parte de Dios, la parte que quiere caminar por la Biblia. Y entonces está la contraparte, que es la parte de la carne, que es el carácter pecaminoso, es el carácter adámico, es el carácter que no quiere agradar a Dios, es el carácter que no quiere buscar la santidad, es el carácter que quiere desagradar a Dios, es el carácter que quiere caminar en contra de la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, dentro de ti, dentro de nosotros, hay una dualidad. Está la parte espiritual y está la parte caída. Y siempre se van a mantener en conflicto porque una va a querer dominar a la otra. Entonces, ¿cuál domina mi cuerpo? Bueno, la parte que tú alimentes más. Si tú alimentas más la parte espiritual, esa te va a dominar más. Si tú ayunas, si tú oras, si tú haces silicio, si tú buscas materializar los frutos del Espíritu Santo, entonces esa te va a dominar. Ahora bien, si tú agarras, deja de ayunar por mirar Netflix, deja de orar por estar en redes sociales, deja de congregarte por estar en fiesta. Entonces, esa parte carnal, esa parte donde se manifiestan las oscuridades, te va a dominar. Entonces, por eso es que Jesús le dice a Pedro en el monte de los olivos, Pedro, a la verdad, tu espíritu está disponible, pero tu carne es débil. ¿Cómo así, Jesús? Pedro, yo sé que tú te quedaste dormido, pero tienes que entender algo. Y es que hay una parte de ti que sí busca agradar a Dios, pero hay otra que es débil por las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, de ahí es que el apóstol Santiago dijo que nosotros somos tentados según nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestra propia mente. La tentación no viene de afuera, sino vienen de adentro, de adentro. Pero son misterios. Entonces, vamos a seguir. Pablo dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, en lo cual hay un desenfreno en la moral. Sino antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios siempre te va a guiar a hacer las cosas correctas delante de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a el agrado de Dios. Por eso Jesús dijo, me voy, pero no lo dejo solo. Lo dejo con el Consolador, que lo guiará a toda verdad.
El Espíritu Santo siempre buscará guiarte a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, dice la Biblia, que es buena, perfecta y agradable para el hombre. Pero seguimos aquí. Entonces, ese es el versículo mal interpretado que muchos usan para apelar, para apoyar y para decir de que la Biblia dice, bebéis pero no embriaguéis. No, la Biblia no dice eso. Descarte ese dicho, descarte ese versículo que es un versículo apócrifo. La Biblia no dice, desde Génesis y Apocalipsis, la Biblia no registra un versículo que diga, bebéis pero no embriaguéis. Es una mala interpretación de Efesios capítulo 5, versículo 18. Pero seguimos aquí. Para hablar del vino que menciona la Biblia, tenemos que saber que nosotros tenemos una Biblia que fue traducida. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, en griego y arameo. Escuchen bien, la Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Cuando se tradujo al español, ¿qué pasa? Que los copistas, los escribas, a muchas palabras, lo que hicieron fue que la simplificaron. Por eso usted ve que en la Reina Valera, ejemplo, muy pocas veces se menciona Elohim, Adonai, Rafa. ¿Por qué? Porque cuando se tradujo, ellos dijeron, vamos a simplificarle, vamos a ponerle Dios, Jehová. Entonces, donde tiene que decir Elohim, pusieron Dios. Entonces, eso le quita un 80% de la esencia a la interpretación. Entonces, eso pasa cuando hablamos del vino. En la Biblia aparece la palabra vino en todas partes. Vino aquí, vino allí. Tenemos la que Jesús convirtió en la boda de Canaán el agua en vino. Tenemos que en una ocasión Jesús le dijo a los fariseos, pero ustedes criticaron a Juan porque no comía y no bebía. Entonces el Hijo del Hombre come y bebe y también lo critican. Así sucesivamente. Ahora tenemos que saber, si nos vamos a la cultura, y es que en la cultura de los hebreos habían 5 tipos de vino. Ahí está el enredo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no se puede tomar vino. Todos sabemos que el vino era la bebida fuerte en los tiempos antiguos. Que a lo que ellos llamaban vino en aquel tiempo, es a lo que nosotros hoy llamamos cerveza, alcohol. Eso ahí estamos claros. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que para apoyar que el cristiano o el ungido sí puede beber vino o beber alcohol, dicen esto. No, porque Jesús en la boda de Canaán convirtió el agua en vino. Y es verdad, la Biblia lo dice. La Reina Valera lo dice. O sea, no podemos refutarlo. En la Reina Valera. Otros dicen, no, porque Jesús en la última cena le dio vino a los discípulos. Sí, es verdad. No lo podemos refutar porque la palabra vino está en la Reina Valera. Otros dicen, no, porque mira, Jesús le dijo a los fariseos, a los saduceos, que Juan no comía ni bebía y que el Hijo del Hombre come y bebe vino. Sí está, pero en la Reina Valera. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a la cultura hebrea, nos damos cuenta de que en la cultura hebrea habían 5 tipos de vino. Entonces, ahí es que yo quiero llegar. Habían 5 tipos de vino con diferentes funciones, con diferentes elementos, con diferentes procesos. 5 tipos de vino. Entonces, yo solo voy a detallar los 5 tipos de vino que habían en Israel y que la Biblia menciona que la Reina Valera lo simplificó y le puso vino a todo. Cuando nos vamos al primer vino, hay un vino
que era el vino Tirós. Escuche bien, vino Tirós, que era literalmente el jugo de uva. El jugo de uva. Era un jugo recién exprimido. Escucha bien, el Tirós era recién exprimido, por lo cual no estaba fermentado. No había una fermentación en ese vino. Ese vino era dulce, ese vino era fresco. Escuchen, vino Tiró, era un vino dulce. Ese era un vino dulce. Era el jugo. Mayormente, este vino Tirós se daban en las fiestas de las primicias. Ustedes saben que Israel celebra una fiesta llamada la primicia. Entonces, ese vino se daba en esas fiestas. Vino Tirós, un vino fresco, sin estar fermentado. No estaba fermentado todavía. Por eso era fresco, porque era recién exprimido. Era el jugo. Escuche bien, era el jugo. El segundo vino era vino Yajin. Escuche bien, era vino Yajin. Ese sí estaba fermentado. Ese sí era un vino que estaba fermentado. Ese vino se tomaba mayormente en las celebraciones personales. Ese vino se bebía en las celebraciones personales. Nota que el Tirós se bebía en las fiestas de la primicia, en las fiestas de Dios. Y el Yajin se tomaba en las fiestas personales, como celebración de cumpleaños, como celebrando un buen negocio, celebrando un triunfo. Note, el vino Yajin era el vino fermentado. Ese vino, esa clase de vino, fue la que tomó Noé en el arca, en el libro de Génesis. Dice que Noé plantó una viña. Pero ¿qué pasa? Muchos sabios dicen que Noé no se emborrachó a propósito, sino que como había un cambio de clima, como había un cambio en el ecosistema, y el vino para fermentarse tenía que durar aproximadamente entre 2 o 3 semanas. Noé pensaba que el cambio climático no había cambiado, seguía siendo el mismo. Seguía siendo que ese cambio climático provocaba que la uva, el vino, se fermentara de 2 a 3 semanas. Ahora, lo que él no sabía era que como había un cambio climático, la naturaleza estaba pura, no había contaminación, la uva se iba a fermentar más rápido de la cuenta. Entonces, por eso es que él se embriaga, se emborracha, porque lo tomó, el cambio climático lo tomó de sorpresa. Él no se esperaba que también había el cambio climático, la temperatura había vuelto a su pureza. Y por haber estado en su pureza, se fermentaba más rápido las cosas. Entonces, eso lo tomó por sorpresa. Eso dicen los sabios. Ese vino Yajin fue el que tomó Lot cuando sus hijas se acostaron con él. Entonces vemos que bíblicamente el vino fermentado provocó muchas desgracias, provocó muchas tragedias, a lo que Dios quería evitar. Quería evitar que el hombre pasara por esos errores. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben explicar bien por qué Dios prohíbe la embriaguez. Y yo se lo voy a explicar más adelante. Seguimos aquí. El segundo vino era el Yajin, el que sí estaba fermentado. Vemos que lo tomó Noé, lo tomó Lot, se tomaban para fiestas personales. Eso era lo que los romanos bebían. El vino Yajin. Entonces, luego del vino Yajin, estaba el vino Mesac,
que era el vino mezclado con agua y miel. Era el vino, ¿verdad? Fermentado, pero se mezclaba con agua y con miel. Esta clase de vino se tomaba en ritos paganos, porque era una mezcla extranjera. Cuando este vino se ofrecía en los templos paganos de Afrodita, del dios Zeus, del dios de los romanos. Era un vino literalmente pagano. Se tomaba en las fiestas paganas. Por eso muy pocos judíos tomaban de esta clase de vino. Era un vino fermentado, pero con agua y con miel. Ese se llama vino mesá. Estaba el cuarto vino, que era vino omed. Este sí era fuerte. Este era un vino ultra fermentado, era un vino agrio. Este vino lo tomaban los romanos. Era un vino que tomaban los romanos, pero escuchen bien. Por ser tan fuerte este vino, también servía como una bebida medicinal, como una bebida que se podía tomar para ciertas infecciones, para ciertos dolores. Ese vino, Omé, fue el vino que le ofrecieron a Jesús en la cruz, porque también al ser tan fuerte servía como anestesia. Aunque cuando ellos le dan el vino a Jesús tiene otro significado. Eso sí, simboliza también el desprecio, porque él sabe que el agrio simboliza lo fuerte, lo amargo, el rechazo. Entonces simboliza el rechazo que la humanidad le estaba dando al Mesías. Pero literalmente era un vino que también podía servir como una bebida medicinal. Ese vino, escuche bien, que también muchos se agarran y dicen, no, porque Pablo mandó a Timoteo a que tomara un poco de vino. No, era un poco de vino porque Timoteo tenía un problema estomacal. Probablemente tenía una infección en el estómago. Y Pablo le cita y le recomienda un poco, le dice un poquito, porque era un vino ultra mega fermentado. Y Pablo dice un poquito. ¿Para qué? Porque tenía una situación. Igual que en estos tiempos, que hay muchos medicamentos que son drogas, que tienen nicotina, pero que con la intención que se manda a tomar es con una intención de sanidad. Lo mismo pasaba con el vino Omé. Era un vino que mayormente los obreros, como trabajaban en las minas y eran trabajos fuertes, se lo tomaban. Y los romanos. Entonces luego venía el último, que era el vino Asías. Este vino se hacía con las uvas secas. Este vino era más una mermelada. Era una mermelada, era como una miel. Esa era una mermelada, una miel. Este vino se hacía con las uvas secas, con las pasas. Era una mermelada. Pero lo que quiero traer a colación es que vimos cómo eran los vinos, las clases de vino que había. Entonces, cuando Jesús dice en el libro de Mateo, hablando con los fariseos y con los saduceos, ¿qué él le dice? Ustedes criticaron a Juan porque Juan no comía ni bebía. Entonces el Hijo del Hombre come y bebe vino y aún así me critican. Jesús está haciendo referencia ¿a qué clase de vino? Al vino tiros, que era el jugo, el jugo que no estaba fermentado, que por más que usted lo tomara y lo tomara, usted no se iba a embriagar porque no estaba fermentado. Entonces, vemos cuando nosotros sacamos un texto fuera de su contexto, vemos que nosotros erramos, porque es imposible que Jesús dé luz verde a algo que el Padre
prohibió, porque acuérdense, es que Jesús nunca vino a contradecir la palabra. Incluso Jesús dijo que él no vino a abolir la ley. Entonces, si Dios le prohibió a los sacerdotes y a los reyes embriagarse, tomar vino, ¿cómo usted cree que Jesús va a dar luz verde? Entonces hay una contradicción y eso nunca sucederá. Nunca sucederá. Porque si hay alguien que se sometió literalmente a la voluntad de Dios, fue Jesús. Entonces Jesús nunca va a dar una orden por encima de lo que Dios ya estableció. Entonces vemos las 5 clases de vino. Vino Tiros, vino Yallín, vino Mesá, vino Omé, vino Asías. Eran 5 clases de vino. Entonces, la Reina Valera no lo traduce con su mezcla, sino que le pone vino a todo. Por eso está la gran confusión. Entonces, usted no puede decirle a una persona, aparte de que a lo que hoy nosotros llamamos vino, es a la bebida que está fermentada, es a la bebida que nos lleva a la embriaguez. Entonces, usted no puede decirle a un creyente que quizás usted no sabe si viene de esa atadura, usted querer venir a torcer los versículos y decir, no, se puede tomar vino. Pero no se puede emborrachar. Espérate. Yo te voy a hacer una pregunta. Ok, tú dices que se puede beber vino. Y que no se puede emborrachar, que no se puede embriagar. Pero una pregunta, para llegar al estado de estar ebrio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No es beber. Entonces, la Biblia dice, huid de las tentaciones. Si tú sabes que para tú llegar a la embriaguez, tienes que tomar como punto de partida, tomar o beber, no tomes el punto de partida, porque probablemente tú no tengas dominio propio. Y aunque tú tengas dominio propio, dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, dice, no comáis ni bebáis, si esto le causa tropiezo a un pequeñito. En el contexto que Pablo lo está diciendo es, señores, comerse la bebida, comerse la comida dedicado a los dioses paganos no es pecado porque ellos no existen. Ahora bien, un pequeñito no sabe eso. Un pequeñito no está, no tiene su mentalidad, su revelación a ese nivel. Por lo cual, tú lo vas a llevar a una confusión. ¿Por qué? Porque él te va a juzgar a ti. Entonces, al juzgarte a ti por algo que no está mal, ahí se cumple la palabra que dice, no llaméis a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, tú estás haciendo que ese pequeño te juzgue porque no tiene un nivel espiritual tan elevado. Entonces, por tú hacer que él te juzgue, él va a caer en pecado. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es que todo el mundo se mantenga en santidad, que todo el mundo se mantenga agradando a Dios. Entonces, no lo hagas. Entonces, tú no sabes si una persona viene de ese mundo. Aparte de que tú no le das los textos y los significados correctos a esa persona. Que Jesús bebió vino. Sí. Pero ¿cuál vino? Era Tiros, el jugo. Y Jesús dio vino. Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Canaán. ¿Qué te acabo de decir? Que Tiros era una bebida que se daba en festividades. Pero que Jesús en la Santa Cena le dio vino a los discípulos. ¿Qué te acabo de decir? Que el vino Tiros se daba en las festividades bíblicas y que la Santa Cena era la fiesta de la Pascua, por lo cual Jesús lo que le estaba dando era Tiros, jugo. Era jugo. Pero entonces ahora explíqueme por qué. ¿Por qué la embriaguez es pecado? Yo te lo voy a explicar. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la persona se embriaga, cuando la persona se emborracha,
la persona pierde el control de su cuerpo, el control de su mente, incluso el control de su palabra. No tiene control de sí mismo. Entonces, al no tener control de sí mismo, puede errar. Y por eso Dios prohíbe el alcohol. Dios prohíbe que el hombre se embriague porque el hombre no tiene autocontrol de sí mismo. Y al no tener un autocontrol, ¿qué usted cree? ¿Qué parte va a salir? ¿Qué parte se va a manifestar ahí? La parte pecaminosa, el hombre viejo. Porque lo que mantiene al hombre viejo atado a que no se manifieste, ¿sabe qué es? Es el Espíritu Santo. Pero si yo no tengo control, conciencia de mí mismo, entonces ese hombre viejo me va a dominar y voy a hacer cosas que estando en sí mismo no la hago. ¿O usted no se ha dado cuenta que hay personas que son los más sanos? Son personas amables, respetuosas. Y de repente cuando se emborrachan hacen cosas inmorales. Le dan golpe a la mujer. Roban. Incluso hasta son infieles. Se acuestan con otra mujer que no es su esposa. ¿Pero por qué? Porque no tiene autocontrol de sí mismo. Y la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que los borrachones no entrarán al reino de los cielos. Entonces, por eso Dios prohíbe el vino fermentado, Dios prohíbe el alcohol, porque el alcohol puede ser perjudicial para tu salvación. El alcohol, así como tú lo oyes, el alcohol. Entonces, por eso vemos que Dios prohíbe el alcohol, Dios prohíbe que la persona se emborrache, se embriague. Por eso que dice la Biblia en el libro de Proverbios, hablando un sabio de sabio, el rey Salomón dijo: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Escuche bien. Oye, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Imagínese usted una ciudad en guerra que no tenga defensa, que no tenga un contraataque, que no tenga murallas. Será destruida inmediatamente. Va a estar demasiado vulnerable a sus enemigos. ¿Y cuál es mi mayor enemigo? El que llevo dentro, mi naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando yo pierdo el dominio propio, yo no tengo cómo hacerle frente a mi estructura pecaminosa, a mis oscuridades. Se van a manifestar. Mis oscuridades, mis debilidades se van a materializar. ¿Por qué? Porque no tengo defensa y no tengo muralla, porque perdí el control literalmente. Entonces, por eso Dios prohíbe que el hombre se embriague. Porque mírelo, los embriagó y terminó acostándose con sus hijas. Terminó pecando, terminó cometiendo incesto. Mira Noé, se embriagó y terminó pecando. Entonces vemos que todos los personajes bíblicos que terminaron embriagándose, terminaron erraron. Entonces por eso es pecado beber vino, porque ya cuando que en este tiempo, cuando se habla de vino, se habla con la intención del vino yallín, del vino fermentado. Y el apóstol Pablo dijo: mejor procura ser lleno del Espíritu Santo. Mejor procura y agarra y bébete un jugo de manzana, bébete un jugo de melocotón que te es más saludable. Entonces, por eso Dios prohíbe el alcohol. Pero varón, no, varón no. Incluso la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo: a los diáconos no ser dado al vino. ¿Y cuáles son los diáconos? Los servidores. ¿Y qué somos usted y yo? Servidores. Espérate, que yo te voy a seguir buscando. Dios le prohibió literalmente que tomaran vino a los sacerdotes,
Escuche bien, en el libro de Levítico, capítulo 10, dice, el Señor dijo a Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote. Ni tú ni tus hijos. ¿Y quiénes eran sus hijos? Los sacerdotes, los que estaban de turno para luego ser sumo sacerdote. Dios le dice, y dijo Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Oh, usted me dirá, pero varón, ¿eso fue Aarón? Oh, y la Biblia no dice que Cristo nos hizo reyes y sumos sacerdotes. ¿Eh? La Biblia no dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, Dios le está diciendo a los sacerdotes, le está prohibiendo de manera rotunda no beber vino. Escuche bien, se lo den dos facetas. Vino ni bebidas fermentadas. Nada que te lleve al embriaguez puedes tomar. De lo contrario, morirás. Por eso es que hoy en día muchos hombres de Dios espiritualmente han muerto. Muchos hombres de Dios, espiritualmente hablando, han muerto espiritualmente. Hombres que Dios lo usaba poderosamente y se dejaron llevar. Se dejaron guiar por su naturaleza pecaminosa. Y tomaron muy bien y comenzaron con una copita, luego con dos, luego con tres, luego con cuatro, hasta que terminaron en la embriaguez. Y cuando terminaron en la embriaguez, perdieron el control de su cuerpo. Perdieron el respeto a su esposa, el respeto al Dios de gloria. ¿Y sabe qué? Muchos terminaron en fornicación y hoy en día están muertos por no llevarse de los principios del Padre. Por no llevarse de los principios del Padre. Escuche esto también lo que Dios le dice a los reyes en el libro de Proverbios, capítulo 3. Y usted tiene que ponerle una atención extra al libro de Proverbios, porque quien escribió el libro de Proverbios fue uno de los hombres más sabios que ha pasado por esta tierra. Dicho por el mismo Dios, el rey Salomón. Escuche lo que dice el rey Salomón en Proverbios capítulo 31, del 4 al 5. No es de los reyes, Lemuel significa consagrado para Dios. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley. Escuche bien. No sea que bebiendo olviden la ley, los principios de santidad, los principios de la moral, y pierdan el derecho de todos los afligidos. Escuchen bien. Dios le está diciendo, no, ni los reyes ni los príncipes, aléjense del vino, aléjense de la sidra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque eso va a provocar que ustedes se olviden de la ley, de los principios que yo le he dado. ¿Y qué pasa? Que ustedes como reyes y príncipes son lo que mantienen la justicia, y puede hacer que ustedes entonces pierdan la noción del bien y del mal. Y cuando tengan que juzgar a una persona que tengan que juzgarla con el bien, la sentencien al mal. O a una persona que cuando tengan que darle una sentencia por lo mal que se ha portado, ustedes le den una sentencia de bien. Se pueden bloquear. La bebida lo puede bloquear, le puede traviar los sentidos espirituales. Y a lo malo, llámalo bueno. Y a lo bueno, llámalo malo. Eso es a los reyes. Y Jesús dijo que nosotros somos reyes y sacerdote. Sacerdote. Sacerdote del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Entonces, por eso es que Dios prohíbe. Pero hay también más cosas. Escuche esto. En Proverbios capítulo 23, versículo 31.
Escuche lo que dice. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Oye, está diciendo Rey Salomón, ni siquiera lo codicie cuando tú lo mires. Aléjate, aléjate. Cuando tú veas ese vino, un ambiente de bebida, un ambiente de que se está hablando de que se puede beber vino, aléjate. Oye, dice, no mires el vino cuando rojea, ni siquiera lo codicies, ni lo pienses. Dice, entra suavemente. ¿Por qué? Porque el vino es suave. Y ahí es que está el engaño. Es dulce a tu paladar. Es dulce. Y una copita, y dos copitas, y tres copitas. Y cuando tú vienes a despertar, ya tú estás ebrio. Ya tú has perdido el sentido. Ya tú tienes un desenfreno en la moral. Escuche cómo dice el capítulo 31, 32. Mas al fin, como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Escuche bien. Más al fin como serpiente morderás. Y como aspi. Aspi era una clase de serpiente venenosa, dañina. Entonces, lo que Salomón está hablando aquí, está diciendo es, el vino te hace daño, te causa dolor. El vino te incita, te pica, te despierta la naturaleza pecaminosa. El vino te despierta la falla que despertó la serpiente en Eva. Te duele, pero ¿por qué? Porque bajo los efectos del alcohol o de la embriaguez, usted le puede ser fiel a su esposa. Inmediatamente usted le es fiel a su matrimonio. Lamentablemente se pierde la confianza. Quizá un matrimonio que se separa. Quizá era un matrimonio que estaba estable, progresando, avanzando. Y por el vino, ¿sabe qué? Se destruyó. Entonces eso te va a doler. Ver tus hijos, ver tus hijos fuera de ti. Ofender a una persona que lo único que te ha hecho es hacer bien. Y por tú estar bajo los efectos del alcohol, te va a doler. Te va a doler. Te duele mucho. Entonces, señores, vemos que de ninguna manera es conveniente beber vino. De ninguna manera. No se crea el autosuficiente, el que usted tiene, el que usted que porta más dominio propio, no. Porque grandes hombres de Dios que hablaban con Dios face to face cayeron bajo las garras del alcohol, de la bebida. Y para cerrar, yo quiero darle esta información que encontré acerca del alcohol. Escuche esto con mucha atención. Se dice que la palabra alcohol viene del término árabe alcohol, que significa espíritu devorador. Escuche bien. La palabra alcohol viene del término árabe, que significa alcohol, que significa espíritu devorador de cuerpo. En alquimia, escuche bien, en alquimia el alcohol se usa para extraer la esencia de las almas de una entidad. Por lo tanto, se usa para extraer esencia de aceites. Escuche esto. Escuche, en alquimia el alcohol se usa para extraer la esencia del aceite. O sea que el alcohol te absorbe tu esencia, te quita lo que Dios, te quita esa esencia, esa gracia que Dios puso en ti. El alcohol te agarra y te absorbe esa esencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia
que de una fuente no pueden manar dos aguas. Dice, al consumir alcohol se reduce la frecuencia vibracional del cuerpo, lo que permite que el cuerpo sea más sensible a las entidades demoníacas, seres negativos del bajo astral. Escuche bien, ustedes ven, ustedes, ustedes están escuchando, el alcohol se usa en la alquimia para extraer el aceite de muchos frutos que contienen aceite y usan el alcohol para extraer el aceite. O sea, quiere decir que el alcohol provoca que tu esencia se consuma, que el Espíritu Santo no descienda sobre ti, como le pasó a Sansón, como le pasó al rey Saúl. Pero no solamente eso, escuche bien, dice que el alcohol provoca que entremos en una baja frecuencia espiritual, por lo cual nosotros abrimos puertas y muchos espíritus entren en nosotros. ¿Cómo así, varón? Claro, yo dije ahorita que el alcohol, el que está bajo los efectos del alcohol, puede provocar cometer adulterio. Entonces esa es una puerta que se abre. Inmediatamente se abre esa puerta, hay demonios que se alojan en su alma. Por eso que la Biblia dice que no portillemos el vallado, porque si no nos pica la serpiente. Cada vez que usted abre una puerta, es un espacio que usted le está dando a los demonios en esa área. Escuche bien, escuche que la misma alquimia le está dando toda la razón a la Biblia. Escuche esto, el alcohol provoca que te sientas diferente, más violento y que aumente tu apetito sexual por lo prohibido. Menos racional, tú no razonas. Entonces hay personas que son muy educadas y cuando están bajo los efectos del alcohol se transforman. Dice, wow, pero ¿y ese fulano? Menos lógicos. Después de haber bebido alcohol. Wow, señores, escuchen esto, ustedes están escuchando. La palabra alcohol en árabe significa espíritu devorador de cuerpo. Y es verdad. Señores, hay personas que han muerto literalmente por el alcohol. Hay personas que están enfermas por el alcohol. O sea, que el alcohol es una herramienta que Satanás usa para destruir tu cuerpo. Y la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, porque si no, Él nos va a destruir a nosotros. Entonces, la palabra alcohol quiere decir espíritu devorador de cuerpo. O sea que ese apetito por el alcohol, esa ideología de que sí se puede tomar, señores, es una semilla del mismo Satanás, porque él sabe todo lo que puede provocar una persona ebria, a pesar de que la Biblia dice claramente, la Biblia dice en Proverbio, no es de los reyes o Lomeel. Lomeel significa apartado para Dios, guardado para Dios. Entonces, si usted y yo estamos guardados para Dios, alejémonos del vino, porque no hace daño. Y no solamente a nosotros, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a la unción que Dios puso en nosotros, porque la absorbe. Entonces, señores, ya no vamos a seguir para que el video no sea tan largo. Espero de que esta enseñanza le haya sido de edificación y que no solamente se quede con lo que yo le di, sino que se mantenga estudiando. Todos los versículos que cité están en la Biblia. Cité este documento que me los hallé muy importante acerca de la palabra alcohol, de todo lo que significa, de todo lo que provoca. Y espero que nos mantengamos en comunión con Dios en santidad. Ya sabemos que hay cinco clases de vino. Sabemos cuando Jesús hablaba de vino, a qué clase de vino se refería.
no vino en lo general, sino que habían vinos específicos. Para mí fue un placer estar por aquí esta mañana. Que la paz del Eterno continúe sobre cada uno de vosotros. Shalom Adonai.